Estas son las posiciones de la mano que debes de evitar, no de frente, ni de lado, ni mucho menos toda torcida hacia atrás. Colócala ligeramente mirando hacia atrás, sin exagerar, tiene que ser una posición relajada. Sigue una línea recta. Posiciona toda la forma siguiendo esa base. Gira tu torso para mejorar la posición. Vas a tratar de concentrar todo tu peso en el tríceps. Un consejo, no avientes tu brazo hacia atrás, te hace ver muy novato. Manténlo firme, que se vea que tienes control. Chiqui, no se alcanza a ver dónde pones el codo. Ahí te lo pongo en moradito, papá. Nada de bajar la cabeza así. Tampoco tan parado, güey. Tu cuerpo derechito. Acuérdate que es como una silla. Ahora, con la rodilla en el suelo, ya ve marcando poco a poco el lurcher y corrigiendo los detalles. Manda tu rodilla izquierda hacia tu pecho, pero no olvides de dejar tu rodilla derecha tocando el suelo. Ahora sí, men, trata de balancearte y poco a poco despega la rodilla derecha del suelo. No importa que pongas la cabeza, siente la forma de tus piernas, ábrelas y trata de mantener el freeze. Cambia de posición y trata de balancear. No te recomiendo que uses vendas en tus muñecas. Aparte de que se ve muy anticuado, no te va a ayudar en nada. Mejor acostúmbrate desde ahorita, güey. Esa es la manera en la que hago el lurcher. Ahí nos vemos.